En 1853, después de décadas de enfrentamientos y debates, se promulgó la Constitución Nacional. A partir de ese momento, el país se rige en torno a una ley común. El artículo número 5 de esta Constitución señala que el deber de cada provincia es asegurar la educación primaria a toda su población. De acuerdo a esto, desde mediados del siglo XIX, las legislaciones provinciales y nacionales ordenaron el sistema educativo argentino. Pero a lo largo del tiempo, las leyes relacionadas con la educación fueron cambiando. Los movimientos políticos y sociales de cada época dejaron su impronta en la legislación. Comprender la evolución que tuvieron las leyes significa entender cómo cambió el sistema educativo con el paso de los años. Francisca Pérez se recibió de abogada en 1987. Además de su actividad privada, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Por pertenecer a los sectores integrados, toda su familia llegó a completar la escuela media, pero ella fue la primera que dio el salto a la universidad. Su bisabuelo egresó en 1890 de una escuela rural de Entre Ríos, que había sido fundada muchos años antes por los caudillos federales del lugar. Desde 1870 hasta la actualidad, la familia ha pasado por todos los cambios que se fueron dando en el sistema educativo. ¿Cuáles fueron las leyes que se promulgaron a lo largo de todos estos años? A partir de 1868, la gestión presidencial de Domingo Faustino Sarmiento puso énfasis en el desarrollo educativo del país. Para cumplir este objetivo, se requerían leyes que garantizaran el funcionamiento de las escuelas. Es por ello que en 1871, Sarmiento promulgó la Ley número 463 de subvenciones, que permitía al Estado Nacional girar fondos a las escuelas provinciales con urgencias económicas. Hernán está realizando un doctorado en Ciencias de la Educación. Su tesis gira en torno a la legislación educativa. El trabajo comienza por la promulgación de la Ley 1420, uno de los hechos legales que estableció las bases de la educación del siglo pasado. Durante el gobierno de Julio Argentino Roca se dio un fuerte impulso a la educación. En 1884 se sancionó la Ley 1420, que tenía vigencia solo en los territorios dependientes directamente del Estado Nacional, como lo eran la capital, el Chaco y la Patagonia. Esta nueva legislación establecía la enseñanza primaria, obligatoria, gratuita y gradual, para todos los habitantes de dichos territorios. Jorgelina terminó la escuela secundaria en el año 1950 y está orgullosa de haberlo conseguido. Todavía guarda la foto de egresadas en la que está junto a su madre y su abuela. Todas estudiaron en La Banda, Santiago del Estero, en una escuela fundada por el Estado Nacional. Esta institución formaba parte de las miles de escuelas que creó el Estado luego de 1905, cuando se promulgó la Ley Laínez. El senador bonaerense Manuel Laínez impulsó un proyecto de ley que autorizaba al Estado Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación, a abrir escuelas en las provincias más necesitadas. Desde el Congreso Nacional se brindaban las herramientas legales para universalizar el derecho a la educación.
La consolidación del Estado Nacional como el principal agente educador generó fuertes desequilibrios regionales. Se fundaron escuelas nacionales donde ya existían instituciones provinciales, lo que generó la existencia simultánea de un doble sistema escolar en cada provincia. Las provincias más ricas, como Buenos Aires, tenían una menor cantidad de escuelas laines, llamadas muchas veces escuelas fiscales, por estar sostenidas por el Fisco Nacional. Las provincias con menos recursos dependían de la nación para educar a sus ciudadanos. La ley fue derogada en 1970 por la dictadura de Onganía y en 1978, bajo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, las escuelas fueron transferidas definitivamente a las provincias donde se encontraban. Adriana estudió Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Años más tarde se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la dictadura militar del 76 al 83, ¿sí? Se siguieron transfiriendo escuelas de una manera desordenada, más de 6.000 escuelas de una manera desordenada se fueron transfiriendo. Y el Estado se ausentaba desde el punto de vista educativo en alguna medida, pero en realidad debe destacarse que durante la dictadura militar, el gobierno de la dictadura toma un papel fuerte respecto a la educación, imponiendo contenidos profundamente conservadores, imponiendo una disciplina tremenda y llevando la represión adentro de las escuelas, que es el hecho más significativo de la dictadura. Lo que retrocedió la educación argentina durante la dictadura es algo que todavía estamos tratando de superar. Chicos, ¿alguno me quiere contar si les gusta actuar en algún acto que haya en la escuela? A mí me encanta, participé de todos los que pude. Bailé el minué, creo que cuando tenía, no sé, cuando estaba en primero o segundo grado. Bailar Charleston, las fotos del Charleston son tremendas porque soy así, de este tamaño, y tengo anteojos. Usaba anteojos en esa época. En un acto hice como un papel protagónico y me tocó que me pintaran toda de corcho quemado, negro. No, qué feo que se rían así, pero bueno, estuvo difícil después para sacármelo y todo. Y hacía como vieron de la época del 25 de mayo y todo eso, de la semana de mayo, y era la negrita que lavaba la ropa en el río, después llevaba las empanadas, después tenía, en un momento como que estaba ahí como limpiando la casa, toda pintadita de negro hermoso. Casi me muero cuando subo al escenario porque me estaba mirando todo el colegio y estaba yo solita con mi alma y lo logré. En la primaria, en segundo grado, hecho de Cristóbal Colón, y me acuerdo que tenía el pelo, el peinado, el corte de Cristóbal Colón, por eso me han hecho actuar. Yo el día que tuve que bailar folclore con la profesora, qué desastre que había sido ese día. No había llevado ni la vestimenta, nada, me vestía así nomás. Y cuando me tuve que poner a bailar también fue un desastre, todos se reían, le pisaba a la profesora, todo. Sí, actuaba en las obras de teatro también que hacían en las escuelas y siempre participaba de los actos. No me gustaba actuar en los actos escolares porque era muy tímido, era bastante tímido y no me gustaba. Y en la primaria participé absolutamente en todos los actos escolares que había. Nunca me tocó ser un prócer, pero bueno, bailé carnavalitos, vendí objetos el 25 de mayo, alimentos, y después leía tenía que recitar muchas poesías. No me gustaba bailar mucho, nada. Era que nos disfrazábamos, baile de disfraces, pero nada serio, era más humorístico lo que hacía.
En el colegio se han organizado bailes, el pericón, el famoso pericón que se hace acá en la plaza. Es un acto muy grande y casi todos los años participo ahí. A mí me gustaba actuar, participábamos siempre. En las escuelas rurales siempre todo el alumnado, no se puede elegir a un chiquilín que quiera o no actuar. Todos participan de igual manera y en realidad en la escuela rural siempre todos lo hacen con gusto. Julián tiene 22 años. Empezó el primario en 1996, cuando ya había cambiado el clásico sistema primario de 7 años por el de la educación general básica, conocida como EGB. Este sistema comenzó a regir a partir de la reforma de la década de los 90, durante la presidencia de Carlos Menem. Esta transformación dio pie al llamado modelo educativo neoliberal. Durante los años 90, se promulgó un sistema de normas que continuaba las reformas impulsadas por la dictadura a partir de 1976. Se impuso la lógica de mercado. En 1992 se dictó la Ley 24.049 de transferencia de servicios educativos. Esta ley pasó todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia en que se encontraban. En los años siguientes, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior moldearon un nuevo régimen, por el cual la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo. La Ley Federal de Educación 24.195 ordenó el sistema educativo de la siguiente manera. Se amplió la obligatoriedad a 10 años y se dividió el sistema en 5 niveles. El nivel inicial, de los 3 a los 5 años. La educación general básica, conocida como EGB, que era un ciclo de 9 años. El polimodal, posterior al cumplimiento del EGB, con una duración de 3 años como mínimo. La educación superior, para la formación profesional y académica de grado. Y por último, la educación cuaternaria para la capacitación especializada de profesionales. El modelo neoliberal desmembró la estructura de la educación nacional. El histórico sistema unificado dio paso a un régimen de 24 administraciones sin criterio común, lo que significó un aumento de la desigualdad educativa. El Estado Nacional ya no se hizo responsable de los resultados educativos y se puso el peso del rendimiento escolar sobre las propias escuelas, los docentes y los alumnos. En ese contexto, y ante el derrumbe social y económico del año 2001, se requerían cambios. Se necesitaba pensar políticas que reconocieran la educación como un derecho y como una responsabilidad social. Yo, Néstor Carlos Kirchner. A partir del año 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se discutió la necesidad de un nuevo marco legal para que el Estado volviera a ocupar su lugar generador en el sistema educativo. Tiempo votando. Resultan 57 votos afirmativos, 3 negativos. Queda aprobado. Se comunica a la honorable Cámara de Diputados. Continuamos con la sesión.
La Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, reemplaza a la normativa de 1993. La iniciativa plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado. Se establece así un nuevo conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación. Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Con el nuevo sistema implementado a partir de la Ley de Educación Nacional que se dicta durante el gobierno de Néstor Kirchner, se reorganiza el sistema educativo nacional sin romper las bases federales. De todas maneras, siguen existiendo tanto sistemas escolares como provincias, pero el Consejo Federal de Educación funciona fuertemente como un órgano de coordinación del sistema y además existen políticas de orden nacional que son acordadas en el Consejo Federal de Educación y se revierte la tendencia a desintegrar el sistema de educación pública. Y entre las muchas cosas que podemos mencionar es la implementación de las tecnologías de información y la comunicación, sí, con la creación del canal Encuentro. La primera patente de una pluma estilográfica data de 1809. Sin embargo, recién a comienzos del siglo XX se la empezó a usar en las escuelas. Los rasgos perfilados de la escritura estilográfica hicieron que la pluma permaneciera a lo largo del tiempo. En 1943 hizo su aparición el bolígrafo, que si bien se impuso en la mayoría de los ámbitos, tardó décadas en difundirse en las escuelas. Chicos, a ver si alguno me quiere contar o me puede responder, ¿para qué sirve la escuela pública? Yo. Hay cosas de las que uno se da cuenta cuando pasa el tiempo. Quizá en el momento en el que estás en la escuela no te das cuenta del todo, pero yo empecé a ver, a notar, como que cuando uno se pregunta para qué sirve la escuela pública, es enseñanza pura, enseñanza que, si bien va por las humanidades, por la historia, por las matemáticas, por los insoportables logaritmos, me da la sensación que la gran ventaja de la escuela, el gran rédito que le deja a uno la escuela pública, es enseñarle a pensar. Enseñarle a moverse por sus propios medios desde lo intelectual. Lo extraordinario de la escuela pública, en la primaria sobre todo, es que aún uno está apareciendo en la vida, está viendo cómo es eso tan complejo que es vivir. Y el enseñarle a uno a pensar con libertad es un legado que agradecerá toda la vida. Y otro detalle interesante que se daba por lo menos en Bragado, en mi pueblo, era que éramos todos iguales. No solamente nos igualaba el guardapolvo blanco, nos igualaba también el ánimo de ser equipo, de ser grupo, de hacer todo juntos. Pero todos éramos uno y ese era el encanto de la escuela pública. Pensar en la educación pública hace pensar que todos tienen derecho a acceder a esa educación y tienen la posibilidad de desarrollarse en la sociedad. Yo creo que es importante que la educación sea pública y gratuita porque no muchos chicos tienen la posibilidad de estudiar hoy en día. Creo que no habría otra forma de que no sea esta la verdadera, la positiva, no sé, la que esté al alcance de todo. Me parece muy importante que la educación sea pública y gratuita porque les da muchas posibilidades a todos los chicos, sea de la clase social que sea la situación económica que sea,
que accedan al conocimiento y a un conocimiento variado. Garantiza todo una igualdad, un acceso a lo que sería los contenidos de la educación. Al ser gratis podemos estar accediendo. Fundamentalmente para que acceda la mayoría del pueblo y porque tiene que haber, al ser pública y gratuita, se entiende una política estatal de educación donde estén reflejadas las memorias del pueblo argentino. Mi experiencia fue en un secundario público en el cual yo compartía con, por ahí, gente con mayor nivel económico y otros con menor nivel económico, y a la vez con chicos que venían de distintas enseñanzas, de distintos colegios y de distintos barrios, y me ayudó mucho a poder empezar a vivir socialmente desde el secundario. Fundamentalmente para que acceda la mayoría del pueblo y porque tiene que haber, al ser pública y gratuita, se entiende una política estatal de educación donde estén reflejadas las memorias del pueblo argentino. Desde la sanción de la Constitución en 1853, la educación argentina estuvo regida por distintos soportes legales. Cada modelo de país tuvo un esquema de leyes acorde a su horizonte ideológico. Ninguna norma por sí misma trae las soluciones definitivas a las problemáticas de los estudiantes. Las leyes deben estar al servicio de afianzar el desarrollo educativo del país. Son la herramienta que tenemos como sociedad para que todos los argentinos tengan acceso al derecho fundamental de una educación pública y gratuita. La educación es muy importante que sea pública y gratuita para todas las clases sociales solamente, porque le da la posibilidad a los chicos de los medios rurales especialmente de tener y pensar en un futuro mejor para ellos.